En este vídeo te vamos a explicar por qué el 99% de las personas que empiezan a vender en Amazon FBA fracasan y nunca llegan a ganar ni un solo dólar. Tenemos aquí a mi gran amigo Dominic, que es un gran vendedor de Amazon, o sea, yo creo que es el mejor vendedor de Amazon que conozco. Bueno, tampoco tanto. Entonces, bueno, yo he facturado más de 30 millones de dólares en 7 años que llevo vendiendo en Amazon y tú también un montón de millones, ¿no? Sí, más o menos 20 desde que empecé. Qué locura, qué locura. O sea, poca gente conozco que tengan esos números. O sea, en habla hispana, en español, yo creo que es que no hay nadie prácticamente, ¿no? Sí, los americanos suelen ser más fuertes, pero en habla hispana o están escondidos o hay muy poquitos. Entonces, bueno, en este vídeo queremos decir toda la verdad de por qué la gente fracasa en Amazon, porque, o sea, mira que hemos hablado con gente, tú has formado más de 100 alumnos, ¿no? Y te has dado cuenta que el 1%, siendo a lo mejor optimistas, consiguen poder vivir de Amazon, ¿no? Consiguen tener éxito. Sí, correcto. Al final la gente se pierde por el camino o no le da el tiempo necesario para al final acabar teniendo éxito, porque al final Amazon no es un negocio de vender servicios, sino de invertir, vamos a decirlo así, capital en stock y a largo plazo pues hacer una bola muy grande y retornar ese capital y crear una empresa. Yo diría que el error número uno y el motivo principal de la gente por qué nunca llega a nada es tan básico como que nunca empiezan a vender en Amazon. O sea, que se ponen a ver vídeos de YouTube, se compran el cursito de turno o cualquier cosa, pero nunca empiezan. O sea, a lo mejor se ven 3 vídeos, 4 cosas, dicen, ay, qué guay este modelo de negocio, pero nunca empiezan. O sea, hay una estadística, de hecho, no sé si tú la has visto, que de los que se crean cuenta en Amazon Seller Central, no sé, un porcentaje súper alto nunca llegan a vender una unidad. Sí, totalmente de acuerdo. Es un poquito parálisis por análisis y no ejecutar, así que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, ahí entraríamos en que ahora es más complicado empezar. Pero si no tienes un mínimo de dinero. Eso ahora lo hablamos. Luego también otra cosa que veo en muchísima gente es que empiezan con expectativas súper irreales. O sea, ven ahí Amazon FBA en YouTube o cualquier cosa y se creen que se van a hacer rico de la noche a la mañana, ¿no? Que es un ingreso pasivo, que trabajas 2 horitas al día y ya está. Y vamos, o sea, yo puedo decir que eso es completamente falso. Esto no es un negocio pasivo, o sea, que hay que echarle muchas horas. Y es un trabajo, o sea, muy jodido. Sí, totalmente de acuerdo con eso. De hecho, te diría que cuentes un poquito tu historia y luego cuento yo también la mía de manera breve. El tiempo que nos ha llevado tener un sueldo o poder vivir de manera holgada de Amazon. Sí, o sea, yo empecé ya hace 7, 8 años mi marca. Yo tenía un poco de dinero ahorrado, de que tenía ya algún trabajillo, alguna cosa que hacía, pero empecé súper, o sea, con, no sé, $1.000, 1.000 euros y fui escalando de ahí poco a poco. Pero empecé trabajando todo el día. O sea, estaba trabajando 12 horas y, como digo yo siempre, desayunando, comiendo, merendando y cenando a Amazon. O sea, estaba obsesionado con este negocio, me veía todos los vídeos, me conocía todo. O sea, me hice un friki de este modelo de negocio y obviamente pues ya al segundo año pude facturar $1 millón. A día de hoy ya este año voy a hacer como unos 12 millones de dólares en facturación y mi objetivo es vender mi marca en 8 cifras el año que viene. Sí, mi caso ha sido un poquito similar. Yo tardé casi 3 años en poner mi primer sueldo porque el capital inicial era muy pequeñito y al final, si quieres seguir creciendo, pues tienes que seguir reinvirtiendo. Para tener éxito en el modelo de negocio de Amazon hay que dominar muchas áreas, muchos departamentos y no es hacerse una marca personal, que sí, que también hay que aprender habilidades, pero aquí entra en juego la logística, el marketing, el diseño, o sea, 1000 variables que hay que ir dominando poco a poco. Sí, o sea, es un negocio muy difícil, pero creo que es un negocio brutal. Es un negocio de verdad, sobre todo es un muy buen activo. Porque sí, hoy en día hay 1000 negocios, ¿no? Que si Growth Partner, que si Dropshipping, que si Trading, que si 1000 historias, pero al final no estás construyendo un activo. O sea, tú y yo, el día de mañana podemos vender nuestra marca por mucho dinero, o sea, más dinero del que vamos a ganar en toda nuestra vida con nuestra marca de Amazon. Y al final eso es brutal, pero obviamente necesitas echarle muchas horas, necesitas hacerte un experto en 1000 áreas, que logística, publicidad, marketing, producto. O sea, al final te deja súper preparado, ¿no? Para la vida. O sea, es como dice José Elías, ¿no? Es como el FBA es el trampolín, ¿no? Como para los siguientes negocios. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Al final
tienes que aprender lo que estamos comentando, un montón de áreas que te dan experiencia para otros negocios que puedas hacer en un futuro. Bueno, luego otro problema súper grave que veo es que la gente no sabe escoger productos, o sea, no sabe elegir qué producto vender. Van por casa, dicen, ¡ay, qué producto tan guay esa espátula! O cualquier cosa, ¿no? Y ya se ponen a venderlo porque en su cabeza, para ellos ese producto está bien, está chulo, ¿no? Y dicen, lo voy a vender. Pero esto es un negocio de datos, de números, y no puedes ir por casa y ponerte a vender cualquier cosa. Sí, total. Hoy en día hay herramientas como Helium 10, Jungle Scout o lo que sea, donde puedes hacer un buen análisis de mercado, y antes de introducirte, también diría formarte con una persona que haya recorrido ese camino y puedas empezar con buen pie. Si no analizas bien el mercado antes de comenzar, lo que vas a hacer, desde mi punto de vista, es tirar tu dinero a la basura. O sea, yo lo veo así, básicamente. ¿No crees que la elección de producto es lo más importante del negocio de Amazon? Sí, es clave. De hecho, lo hemos visto en amigos cercanos que no han elegido bien sus productos o han empezado de manera correcta, pero luego diría que no han aprendido bien del nicho, se han tirado a la piscina muy rápido y se han comido toda la inversión. Entonces, creo que a veces es importante como ir pasito a pasito, y cuando de verdad tengas validado, estés bien posicionado, tengas reseñas y seas el rey de ese nicho, entonces ir más fuerte. Creo que la gente fracasa y se pega buenas leches es porque no tienen el capital suficiente. O sea, que a lo mejor tienen 1.000 euros, ¿no?, para empezar a vender en Amazon, y es que no es suficiente. O sea, mucha gente en redes, en internet, dice, no, empieza a vender en Amazon con 500 euros, 1.000 euros. Y este negocio, o sea, ¿cuánta pasta hace falta? Muchísima. O sea, yo diría hoy en día que 5.000, 10.000 euros para empezar, por lo menos, ¿no? Si quieres montar un negocio de verdad. O sea, ya solo registrar la marca en Europa son 1.000 euros, ¿no? Sí, correcto. Es que como no tengas un mínimo, va a ser imposible empezar. Y luego 5.000 o 10.000 euros siempre y cuando, obviamente, tu coste de compra de producto sea bajo, ¿no? Pero si quieres vender un producto, no sé, de 50, 60 euros, pues seguramente el coste de compra sean 10, 20 euros, 15 euros. Entonces con 5.000 o 10.000 euros es imposible empezar, lógicamente. Sí. Otro motivo por el que creo que la gente fracasa muchísimo es porque fabrican cualquier cosa, cualquier producto en China sin diferenciarse. O sea, ven en Amazon cualquier cosa que se está vendiendo, dicen, como estos están vendiendo, voy a sacar exactamente lo mismo y yo también voy a vender, porque claro, si ya compran a él, me van a comprar a mí. Pero para mí eso es una cagada, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué te iban a comprar a ti si ese está vendiendo, tiene muchas más reviews, está mejor posicionado y, o sea, ¿por qué? Sí, total, no. Al final, yo, por ejemplo, en mis nichos lo que hago es crear barreras o muros de piedra, ¿no?, para cuando lleguen los competidores se den contra ahí y no puedan pasar, ¿no? Entonces, tienes que pensar que en el mercado de Amazon hay tiburones y como entres en ciertos nichos, simplemente lo que vas a quemar es tu dinero y no vas a ganar nada. Entonces, hay que analizar muy bien dónde te vas a meter para poquito a poco ir haciéndote un hueco, y luego ya podrás entrar a esos nichos grandes cuando tengas capital de verdad. Entonces, la elección del producto y no vender cualquier castaña, por decirlo así, es súper importante. ¿Qué opinas de la gente que no se forma? O se forma y compra cualquier cursito de alguien que dice en Instagram que factura no sé cuántos millones pero no muestra sus resultados? Bueno, creo que es una pregunta complicada, porque cuando uno está empezando no tiene experiencia, y hoy en día crean muy bien el marketing y pueden tocar esos puntos de dolor que tienes en tu vida y te acaban, por decirlo así, no diría engañando, ¿no?, pero acabas picando y bueno, igual con buena intención, pero no es el curso correcto o la formación que te va a enseñar de verdad. Entonces creo que es muy importante lo que dices tú, ver que de verdad tenga resultados la persona y contratar un buen mentor. Por ejemplo, estábamos comentando ahora el tema de los podcasts. Hoy en día hay muchísimos podcasts que no tengo nada en contra, ¿no?, pero igual de gente muy joven que tiene muy poca experiencia de vida y habla de cosas que realmente no sabe. Entonces lo más importante es que tenga resultados tangibles y haya recorrido ese camino. Sí, hoy cualquier persona puede crearse un canal de YouTube, empezar a subir vídeos, empezar a hablar de Amazon. O sea, puede poner ChatGPT, ¿no? Créame un guión de este vídeo, y se pone ahí a hablar de Amazon como si fuera un experto y te vende un curso. Pero como dices, o sea, que enseñe sus resultados, que enseñe su experiencia, porque si no, o sea, te está vendiendo humo, literal. Sí, y hoy en día también hay muchos creadores, ya sea de, bueno, que venden cursos de Amazon o de trading o lo que sea, que realmente su fuente de ingresos fuerte es vender formación, no es vender en Amazon, que no está mal porque es otro modelo de negocio, con igual márgenes muy superiores a vender en Amazon, pero el resumen de todo esto es que la persona que te forme tenga resultados de verdad y que lleve años en la industria. Otro error que para mí es de lo más importante y es por algo que la gente fracasa, es el tema del PPC,
de la publicidad de Amazon. O sea, anda que no hay gente que funde el dinero Sí, literal. en PPC, que tienen unos uneicos, que uneicos es como un ROAS súper malo, que están quemando el dinero ahí sin ningún sentido y se les va todo el beneficio, todo el margen. O sea, para mí eso, o sea, después de la elección de producto, yo diría que el PPC es lo más importante. Sí, obvio. Aparte de elegir un buen producto, buen nicho, también tienes que analizar un poco cómo están los costes publicitarios ahí, porque si no, se te puede ir todo el margen en la publicidad y no vas a ganar nada. O sea, al final es hacer un análisis general de todo y decidir por dónde tirar. Sí, o sea, yo diría que la gente se preocupe en aprender PPC, se preocupe en aprender publicidad, en cómo funciona, porque si no saben esa habilidad, o sea, se les va a ir todo. O sea, es imposible que tengas éxito en Amazon sin saber de PPC, en mi opinión. Sí, 100%. Vale, luego hay muchísima gente que se rinde súper rápido. O sea, que a lo mejor lanzan su producto, empiezan a vender un poquito, ven que no se posicionan, ven que no venden mucho y dicen, ¡ay, me rindo! Este modelo de negocio es una mierda. ¿Qué opinas de esos? Bueno, seguramente lo habrás visto alguna vez, la típica imagen esta que sale en Instagram, que son como dos hombres picando en la tierra, y uno está a punto de llegar a la mina de diamantes y se rinde, y uno justo llegó a un diamante. Entonces mucha gente creo que se queda ahí a las puertas de la mina de diamantes y no le da el tiempo necesario para llegar a triunfar. Yo recuerdo cuando empecé que sí que tuve la gran suerte que mis primeros productos funcionaron, pero obviamente como tú y como todo el mundo hemos tenido cagadas por el camino. Pero lo importante es seguir ahí y acabas llegando. Así que pienso que básicamente la gente hoy en día vive en un mundo como muy efímero. El negocio de Amazon es un negocio a largo plazo. Entonces, si quieren conseguir las cosas, tienen que pensar long term y tener paciencia. Vale, yo diría que la tercera cosa más importante de por qué la gente fracasa es todo el tema del branding. O sea, branding me refiero a todo el tema de las imágenes, los listados. O sea, tú te encuentras a cada uno que tiene unas imágenes que las toma con su móvil o que parecen chinos. ¿Sabes cómo los chinos que tienen las imágenes fatal, ¿sabes? De los listados. Pues hay gente que no le da importancia al tema de las imágenes, al tema del listing de los vídeos. O sea, si hay que gastar dinero en algo, gástatelo en imágenes, ¿no? Porque o sea, la gente hoy en día compra por las imágenes en Amazon. Les da igual tu copy, tu texto, tu bullet points, tu título. O sea, ellos van a ver las imágenes y el vídeo. Entonces hay que meterle pasta ahí. Sí, 100%. Esto es como cuando vas a un restaurante y el plato de comida tiene buena pinta. Si tiene buena pinta, te lo devoras, y si no tiene buena pinta, pues igual no te lo comes, ¿no? Entonces, lo primero que ve el cliente es la imagen principal y tiene pues que llamar mucho la atención, ¿no? Y destacar frente a la competencia. Entonces, invertir en imágenes diría que es algo básico, igual que en un buen vídeo. Sí, porque al final, si tú no tienes buenas imágenes, no tienes un buen branding, ¿por qué te iban a comprar a ti? O sea, la gente, ¿por qué va a preferir comprarte a ti que a uno que vende más barato? Si tienes unas imágenes de mierda. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, vendo el doble prácticamente de mis competidores un producto. ¿Por qué? Porque tengo unas imágenes súper buenas, tengo un branding premium, o sea, se ve un producto de calidad. Sí, totalmente de acuerdo. Al final te tiene que entrar por los ojos y tienes que intentar aportar ese extra para que no te elijan por el precio, sino por marca. Y sobre todo si estás empezando, tienes que buscar alguna manera de diferenciarte. Aparte de añadirle extras al producto o lo que sea, también unas imágenes muy potentes es súper importante. Luego ya para los que han empezado y a lo mejor han lanzado un producto y van teniendo éxito, van cogiendo un poco de tracción, un error muy grave que veo es que no saben delegar o no se atreven a delegar, ¿sabes? Son como gente, con personas que lo quieren hacer todo ellos, que es, no, yo quiero hacer todo de mi negocio, no me fío de nadie. Entonces, no sé, o sea, tú y yo, por ejemplo, ya tenemos personas contratadas y te das cuenta que tú solo, que puedes llegar a 1 millón al año de facturación, pero si quieres escalar es muy complicado. Sí, una vez ya creces o creas sistemas y procesos y tienes un equipo de alto rendimiento o básicamente eres un autoempleado o un autónomo, un independiente o como lo quieras llamar. Si quieres ser un empresario de verdad tienes que construir un equipo y lo que estoy comentando, crear sistemas y procesos. Yo cuando empecé también me fue muy complicado delegar, ¿no? Porque siempre piensas que tú eres el mejor o que solo puedes hacer tú bien, y ahora mi mindset, ¿no?, después de ya de muchos años, ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora siempre pienso cómo lo va a hacer otra persona para poder escalar. Entonces, una vez ya tengas cierto nivel, ¿no? O tú, por ejemplo, Pablo, siempre dices, delega las cosas que están por debajo de tu hora, ¿no? De tu tiempo por hora. Claro, tú divides lo que estás ganando al mes entre las horas que trabajas al mes. Ese es tu pago por hora, tu tarifa por hora. Todo lo que esté por debajo de ese precio, chao.
Claro, tienes que delegarlo y enfocarte en las, tareas creativas, más estrategias y lo que hace que el barco, como digo yo, avance a toda hostia. Bueno, y luego por último hay una cosa que, a ver, yo soy el maestro en esto, soy el más loco, tú me dices que soy un kamikaze, pero la gente no arriesga, ¿no? O sea, yo por ejemplo me encanta arriesgar, o sea, me encanta meterme en cosas complicadas, en sacar un producto que es muy complicado, que hay que hacer 1000 cosas, certificados, no sé qué, pero hay gente que es que no se arriesga, ¿no? Que o saca el producto perfecto, súper fácil, tamaño pequeño, que encaje el precio, o dice no. Y sobre todo, invertir, ¿no? Si ya tienes tu producto validado, inviértele, juégatela, arriesga. Es la única manera, ¿no?, de poder llegar lejos, si no vas a ser uno más. Sí, es muy importante lo que dices, porque hace unos días tuvimos esta conversación y te dije yo, Pablo, ¿qué tal vas de caja, no? Porque te dije, joder, ¿quieres vender estos números? Y dije yo, wow, la inversión tiene que ser fuerte. Yo creo que mientras el riesgo esté medido, si eres un buen empresario tienes que medir el riesgo, tienes que arriesgarte, porque si no, no creces. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Si quieres conseguir cosas grandes, tienes que echarle en dos palabras, en una palabra, cojones. Bueno, entonces estos son los errores más comunes de por qué el 99% de las personas fracasan en Amazon FBA. Tenemos a Dominic, que ha vendido 20 millones de dólares en Amazon, yo he vendido más de 30, voy a vender mi marca, y son las cosas más importantes que nos hemos dado cuenta en todos estos años. Así que si te ha gustado este vídeo, suscríbete porque voy a estar contando toda la verdad acerca de Amazon FBA.